¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Esto es Artios Biblia, donde multiplicamos obreros, un libro bíblico a la vez. Estamos comenzando nuestro estudio del capítulo 3 del libro de Ruth. Ahora, antes de tocar este pasaje en particular, quisiera ubicarnos en el contexto en donde nos encontramos en la narración del libro de Ruth. Uno de los puntos fundamentales de este libro es cómo Ruth ha venido mostrando lo que hemos llamado acá su gesed extraordinario, esa lealtad del pacto de Dios que va más allá de una acción ordinaria, una lealtad que va más allá de lo comúnmente requerido, como lo ha venido Ruth haciendo, mostrando a lo largo de su libro. En el capítulo 1 dijimos que ella muestra su gesed extraordinario mediante aferrarse asiduamente tanto a Noemí como a su Dios, que es el Dios de Israel, el único Dios verdadero. En el capítulo 2, ¿cómo muestra Ruth su gesed extraordinario? Mediante actuar arduamente, su trabajo incansable, que señalamos en los videos anteriores. Y estas dos manifestaciones del gesed extraordinario de Ruth, la del capítulo 1, aferrarse asiduamente, la del capítulo 2, actuar arduamente, le han permitido a Ruth hasta ahora, en primer lugar, resolver su crisis a corto plazo, la crisis que tanto ella como Noemí tienen por ser viudas, pero en segundo lugar, y es uno de los temas importantes que hemos venido recalcando, le ha permitido a Ruth meterse en la historia redentora de Dios al romper la barrera de Deuteronomio 23, del 3 al 6, de Nehemías capítulo 13, donde Dios había establecido que nunca un moabita o una moabita podía ser parte de su pueblo. Bueno, Ruth no solamente llega a ser parte del pueblo de Dios, la bienvenida se la da Booz en el capítulo 2, sino que se convierte en una antepasada directa del rey David y del Mesías Jesús, según Mateo capítulo 1, versículo 5. Y ella logra esto porque estuvo dispuesta a ir más allá. Por eso hablamos de un gesed extraordinario. Le permitió entonces a ella meterse en la historia redentora de Dios. Y aquí necesitamos pensar cómo esto aplica a nuestra propia situación. Quienes toman parte en la historia redentora de Dios, también en el presente, van más allá que el resto de los creyentes. La historia cristiana es la historia de aquellos que sobrepasan lo ordinario y le dan forma de esa manera a la obra de Dios en el mundo. Si uno lee la historia de la iglesia, se da cuenta que los hombres y las mujeres que le dieron forma a la obra de Dios en su propio tiempo y que lo están haciendo en nuestro tiempo son aquellos que van más allá del ordinario. Ahora, el capítulo 3 del libro de Ruth, que es el pasaje que vamos a comenzar a estudiar en este video, nos lleva un paso más allá en este proceso del gesed extraordinario de Ruth. El tema que quiero desarrollar en este video y en el próximo tiene que ver con arriesgarse atrevidamente. Arriesgarse atrevidamente en 4 aspectos fundamentales: en la planeación, en la ejecución, en la petición y en la expectación. Los dos primeros aspectos, la planeación y la ejecución, los vamos a tratar en este video y los dos siguientes en el próximo video. Arriesgarse atrevidamente es la forma que toma el gesed extraordinario en el capítulo 3 del libro de Ruth. Vamos a ir leyendo el pasaje conforme lo exponemos. El gesed extraordinario consiste entonces, repito, en arriesgarse atrevidamente, en primer lugar, en la planeación. Leo entonces, libro de Ruth, capítulo 3, versículos 1 hasta el 4, dice así: Después, su suegra Noemí le dijo: Hija mía,
¿No he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos a Noemí planeando de una forma arriesgada, de una forma atrevida, buscando el bienestar de Ruth, buscando su reposo, su seguridad, que es la palabra que se utiliza en la traducción que leí. Ahora, esta clase de planeación arriesgada de la que estamos hablando tiene 4 características que voy a desarrollar brevemente. Primero, habla de un mayor compromiso. Capítulo 3, versículo 1. Noemí viene a Ruth y le dice: hija mía, yo creo que es momento ya para que yo te busque reposo, para que yo te busque seguridad. Lo que está a lo que se refiere Noemí con esa expresión es que ha llegado el momento para que ella le busque a Ruth un marido. Si vamos al capítulo 1, versículo 9, nos damos cuenta que allá Noemí había usado exactamente la misma expresión para referirse a que tanto Orfa como Ruth en ese punto de la historia regresaran a su tierra, a la casa de sus padres y consiguieran un marido. Dice 1:9 de Ruth: que el Señor les conceda que hallen descanso. La palabra que en 3:1 se traduce como seguridad es la misma que en 1:9 significa descanso, cada una en la casa de su marido. Y en 3:1 Noemí le dice a Ruth: llegó el momento de que yo te consiga un marido. Pero lo importante, lo interesante aquí es que esa era una función de los padres varones en esa cultura y en ese tiempo. No correspondía a las madres, o en este caso a la suegra, que eso es Noemí para Ruth, conseguir marido para las muchachas, para las señoritas. Era una tarea de los varones. Sin embargo, aquí Noemí está yendo más allá de los compromisos socialmente establecidos para decirle a Ruth: yo voy a buscarte un marido que te dé seguridad y reposo. Esto tiene que ver con atreverse a asumir nuevos roles. Es lo que está haciendo Noemí con Ruth, asumiendo para ella el rol de su papá. Seguramente motivada por el hecho de que antes Ruth se había comprometido a asumir para Noemí el rol del marido. Recordamos en el capítulo 1, versículos 15 al 17, Ruth le dice: yo, por decirlo de esta manera, voy a asumir hacia ti el compromiso que un marido debe tener hacia su mujer. No te voy a dejar, ni siquiera la muerte nos podrá separar, se atreve Ruth a decirle. Y así como Ruth había asumido ese rol para Noemí, y en el capítulo 2 lo manifestó trabajando arduamente para buscar el bienestar de Noemí. Ahora Noemí, seguramente motivada por esto que Ruth había hecho por ella, por este gesto extraordinario, asume un nuevo rol, el rol de buscar marido para Ruth. Es un mayor compromiso. Es atreverse a asumir nuevos roles, y esto conlleva romper algunos moldes culturales y sociales ya establecidos. Atreverse a actuar contrariamente al statu quo. Y ya explicamos que en 3:1 eso de buscar reposo y seguridad tiene que ver con encontrarle marido a Ruth. Entonces, arriesgarse atrevidamente en la planeación tiene que ver primero con un mayor compromiso, que es lo que asume Noemí al comienzo de la historia. Pero la segunda característica de esa planeación arriesgada tiene que ver con los datos concretos que vemos en el versículo 2. Noemí está convencida, está segura de por lo menos 3 cosas. Primero,
que Booz es el Goel que las puede ayudar. No es Booz nuestro pariente, nuestro Goel, nuestro pariente redentor. Segundo, que Booz es una persona íntegra. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero todo el plan que Noemí elabora para conquistar, para seducir, podríamos decir, a Booz, se basa en la convicción que ella tiene de que Booz es un hombre íntegro. Y el tercer dato que Noemí maneja es que en esa noche Booz iba a tener la fiesta de la cosecha de la cebada, del trigo. Al final de la cosecha los varones se reunían, solamente los varones, y tenían una gran fiesta de celebración de la bondad de Dios manifestada en la cosecha. Todo el plan de Noemí descansa sobre tres datos precisos. Ya los mencioné: Booz como Goel, Booz como un hombre íntegro, y el momento preciso que esa noche se iba a celebrar la fiesta de la cosecha. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la planeación arriesgada y mencionamos los datos concretos? Porque asumir riesgos no equivale, por decir así, a actuar a lo tonto, sino que se basa en datos, en hechos que la persona maneja. Se basa en información precisa y útil. Indudablemente, el plan de Noemí era riesgoso. Su éxito dependía enteramente de la respuesta adecuada de Booz, pero ella planea sobre la base de los datos que ya tiene en cuanto a Booz. Así que planear arriesgadamente tiene que ver con un mayor compromiso, con datos concretos, tiene que ver con una organización detallada. En los versículos 3 y 4, el plan de Noemí tiene nada más y nada menos que 10 pasos específicos, concretos, que ella le menciona ahí a Ruth. Hay una organización, hay un pensamiento detrás de la presentación del plan que Noemí hace. Ahora, tenemos que tomar esto en cuenta al planear nosotros también. Noemí pensó cada paso de su plan con detenimiento, no dejó nada al azar. Cuando hablamos de la planeación arriesgada, no nos referimos a una improvisación imprudente. No es lo mismo planear arriesgadamente a simplemente tener una improvisación imprudente. Hay pensamiento, hay pasos concretos. Por lo menos es lo que podemos ver acá en el ejemplo de Noemí. Y el cuarto componente de una planeación arriesgada es el resultado indefinido. En la última parte del versículo 4, Noemí le dice a Ruth: entonces, después que cumplas esos 10 pasos concretos, Booz te dirá lo que debes hacer. Y es aquí precisamente donde reside el riesgo de este plan que elabora Noemí. ¿Por qué? Porque hay una plena vulnerabilidad de la mujer envuelta, manifestada en este plan. En el plan de Noemí, Ruth está totalmente a expensas del gesed, de la lealtad, de la respuesta de Booz. ¿Cuál sería la forma en que Booz iba a responder a lo que Noemí le propone a Ruth? Era un plan arriesgado para una mujer respetable. ¿Cómo reaccionaría Booz? ¿Se aprovecharía de la joven bajo el manto de la oscuridad? ¿La rechazaría para luego avergonzarla públicamente? Precisamente es aquí donde descansa el riesgo de que, por más buena información que pueda tener Noemí de la integridad de Booz, al fin de cuentas el resultado es indefinido, depende directamente de la respuesta de Booz. Resumamos: arriesgarse atrevidamente en la planeación descansa sobre una base de 4 cosas: un mayor compromiso, datos concretos, organización detallada y un resultado indefinido. Ahora, el segundo aspecto que quiero tratar tiene que ver con que el gesed extraordinario consiste en arriesgarse atrevidamente en la ejecución. No solo en la planeación, sino en segundo lugar en la ejecución.
versículos 5 al 8. Leo en Ruth capítulo 3. Y ella le respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Aquí vemos entonces la manera en que Ruth ejecuta ese plan detallado que Noemí le propuso. Al seguir al pie de la letra el plan de Noemí, que es el énfasis en los versículos 5 y 6, 2 veces dice que Ruth hizo todo lo que Noemí le mandó, y al seguir ese plan así, al pie de la letra, Ruth estaba dando pasos que la llevaban cada vez más cerca de un riesgo enorme. Ya hablamos de la vulnerabilidad que corría. Ahora es importante notar algo. Aquí el pasaje juega con un doble simbolismo que aumenta la tensión de la extrema vulnerabilidad de Ruth. Es una de las formas en que se manifiesta el genio narrativo de los autores bíblicos. Hay dos aspectos en la narración que producen tensión y que enfatizan la vulnerabilidad de Ruth. Primero, el aspecto de bajar a la era de noche, que se menciona 3 veces en los versículos 2, 3 y 6. Imaginemos a una mujer sola entre un montón de hombres enfiestados. Porque eso es lo que le está proponiendo Noemí a Ruth, y eso es lo que Ruth está haciendo al bajar sola a esa era de noche en medio de la fiesta de la cosecha. Pero el segundo aspecto que produce tensión y que es simbólico en el pasaje y muy importante, que se repite varias veces, tiene que ver con acostarse a sus pies. Ruth debía quitarle a Booz la manta de sus pies, tenía que descubrir sus pies y acostarse a los pies de él. Se menciona también 3 veces en los versículos 4, 7 y 8. Esto es un simbolismo para el hecho de que ella debía ponerse enteramente a su disposición. Como le dice Noemí en el versículo 4, hacer todo lo que él le diga. Ahora, en este caso, Booz debe ser un hombre de extrema integridad para no aprovecharse de esa situación vulnerable de Ruth. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente video al continuar la historia tan emocionante de Ruth capítulo 3. Pero vamos a terminar este video con un resumen y una aplicación. Arriesgarse atrevidamente, la forma que toma el Gesed extraordinario en Ruth capítulo 3, en 2 aspectos, en la planeación y en la ejecución, nos permite incluirnos en la historia redentora de Dios. Pensemos por un momento, hermanos. Ruth acá está asumiendo un riesgo enorme, se está haciendo vulnerable, poniéndose a disposición de Booz. Ya hemos señalado en varias ocasiones cómo Ruth se convierte en un símbolo de la persona y la obra del Señor Jesús, quien no solamente estuvo dispuesto a asumir un riesgo enorme, no solo estuvo dispuesto a hacerse vulnerable, sino que entregó completamente su vida por nosotros. Es la forma en que Dios actúa, es la forma en que la historia de Dios, en que el plan de Dios se desarrolla, requiere el riesgo, requiere la vulnerabilidad de aquellos que toman parte de ese plan. Ahora, también aquellos que queremos ser parte de la historia de Dios, esa historia redentora, en el tiempo presente necesitamos aprender a arriesgarnos atrevidamente. ¿Cuál es la forma que la historia redentora de Dios toma en el presente? Es la forma de la misión de Dios en el mundo. Y aquellos que queremos ser parte de esa historia y de esa misión,
en nuestro tiempo y lugar, necesitamos aprender a asumir riesgos. Solo personas atrevidamente arriesgadas que abandonan la seguridad y tranquilidad del statu quo se meten de lleno en la historia redentora de la misión presente de Dios. Si tú y yo queremos participar en esta historia misionera de Dios en nuestro tiempo, necesitamos aprender a arriesgarnos, a ser atrevidos. La historia de la iglesia cristiana está llena de personas que asumieron riesgos para Dios, que se atrevieron para Dios y que le han dado forma. Entonces, no solo la historia de Dios, no solo la misión de Dios, a la historia del mundo. Nosotros también, si queremos ser parte de la misión de Dios en nuestro tiempo, tenemos que arriesgarnos por causa del Señor y por causa de su obra. Y precisamente para ayudarte a asumir mayores riesgos en la misión de Dios, está este ministerio que se llama Artios Biblia. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.